Señor, ¿cómo vas? No, pues aquí al 100. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo pongas para un video para la raza, pues? Vamos a arreglar un video para la raza. Y les voy a contar un poco de cómo se vive de este lado cuando vienes de ilegal. Y échenle oreja, plebes. ¡Ánimo! Llamen a su compañero. Acá la vida es muy pesada y si el tiempo se descompone, si no trabajas, no comes, aquí está de la chingada. Bien abusado que te amarran. Aquí no tienes voz ni voto, se aprovechan de nosotros porque andamos de mojarras. Me dirán que como lloro, pero se siente bien zarra. Es cierto, no es como lo pintan. Ahora que vivo en el gabacho me doy cuenta que está gacho y uno se va con la finta. Vives huyendo de la migra. Primero pagas el coyote, bien me acuerdo que en el monte me arrimé una buena chinga. Pero gracias a aquel hombre logramos cruzar la línea. Y este también así dice. Y así fue. Y ahí le va para todos nuestros paisanos. ¡Viva México, señores! Acá la vida es diferente. De niño me creí mil cosas, según yo con una escoba se juntaban los billetes. Y si te toca mala suerte, andas de arriba para abajo, sin dinero y sin trabajo, casi te devuelves. Todo resultó ser falso, no sé qué opinen ustedes. En este lado está cabrón. Aquí si te agarran borracho, si no te mandan pa'l rancho, terminas en la prisión. El personal de migración tampoco se anda con rodeos, te echan a los gallineros y ya luego en un camión te tratan como ratero y eso es discriminación. Verde. Y ahora el lente te debe un